Bien, chicos y chicas, bendecidos de Dios. Hoy día quiero hablarles acerca de un tema que yo sé que es poco común que se le mencione a jóvenes y adolescentes, pero es un tema que es muy importante para jóvenes y para adolescentes. Y ese tema se llama el llamado. No me refiero al llamado telefónico, no me refiero a ese tipo de llamados. Y a lo que me refiero es que generalmente cuando pensamos en el llamado, pensamos, sí, seguramente Dios llama a personas adultas que ya terminaron sus estudios, ¿verdad? Para que les sirva. Entonces eso son cosas para gente adulta, ¿verdad? Familias que el Señor llama. Pero no es así. El Señor no tiene un estándar de edad para el cual Él quiere llamarte, para el cual Él quiere decirte, Amanda, te necesito, que quiere decirte Isabela, te necesito, que quiere decir Ignacio, te necesito. No hay tal límite. Pero desde luego, el llamado de Dios, como cualquier llamado a otra cosa, tiene obstáculos. No hay ningún llamado que no tenga ningún tipo de obstáculos. ¿Cuántos de acá me pueden decir sinceramente, no voy a decir sus nombres, pero quién me puede decir, yo amo a Dios? Abrumadora mayoría. Entonces, si amamos a Dios, el desafío que tenemos es identificar esos obstáculos y superar esos obstáculos. Y yo me permití analizar cuáles son los principales obstáculos que se presentan cuando se trata de seguir un llamado, en este caso un llamado de Dios. Primer obstáculo, para los que te están anotando, están haciendo notas o quieren guardar una nota de esto. Primer obstáculo, la mala autoestima. Muchas veces la mala autoestima surge como un impedimento, surge como un pretexto por el cual muchas personas dicen que no son aptas para ser llamadas. Yo he escuchado a personas decir, no creo tener mérito para que Dios me llame, soy muy joven para que Dios me llame, soy muy viejo para que Dios me llame, no sé mucho de la Biblia, no llevo mucho tiempo en la iglesia, tengo familiares que hacen cosas incorrectas, etcétera, etcétera, etcétera. Los invito a los que tienen sus Biblias que vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículos 28 y 29. ¿Alguien lo tiene? Lo voy a leer yo en todo caso, para saber si lo identificaron. ¿Sí? En NTV. Dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. 29. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Lo invito a que me acompañe en oración. Señor, gracias por este servicio, gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a este grupo tan hermoso, Señor, de adolescentes que sé que te buscan, que sé que tienen inquietud por las cosas que tú amas, Señor. Te pido, Señor, que derrames llamados en sus vidas, Señor. Te pido que les hables en este día, Señor, y que les sigas hablando durante los próximos días. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hablamos ya del primer obstáculo que hay para el llamado. Esta es una carrera donde el primer problema que surge es la mala autoestima. Y las excusas que nosotros mismos ponemos y resaltamos nuestros propios aspectos negativos. Las personas han determinado en toda la historia y en todas las sociedades cuáles son las personas o grupos de personas que son más valiosos. Les voy a poner un ejemplo. En la antigua sociedad india, dicen que hasta el día de hoy, pero digamos que al menos en la antigua sociedad india, existía algo que se llamaba las castas. Entonces, por ejemplo, si tú pertenecías a una de las castas, solo te podías casar con una persona de tu casta. No te podías casar con una persona de otra casta. Y estaban divididos además por clase social. Entonces había un tema socioeconómico involucrado. Y había una casta que era en esa escala la más baja, que se llamaba los Dalits, o también llamados los intocables. Esas personas por la sociedad india eran consideradas tan inmundas, tan bajas, tan ruines, tan poca cosa, que ni siquiera eran dignos de que una persona de otra casta los tocara. No podías tocar un Dalit, porque te contaminaba supuestamente según la creencia, que no compartimos, pero que desde luego respetamos. Cuando llega el mensaje de Jesús a la India, ¿cuáles creen ustedes que fue el grupo donde el cristianismo tuvo mayor aceptación?
Sí, adivinan bien, efectivamente fue entre los Dalits. Porque donde había una sociedad que les decía, tú no sirves, tú eres malo, porque solamente por el hecho de nacer en una familia determinada, la sociedad te despreciaba, Jesús te decía, no, tú vales, tú eres valioso. Y en ese sentido no me importa si naciste en un país donde hay 1.700 millones de personas que dicen que la gente como tú no sirve, Jesús dice, tú sí me sirves, tú sí eres valioso, yo sí te quiero usar. Entonces, no importa el defecto que la gente dice que tú tienes. No importa el error que hayas cometido en el pasado. No importa lo que la gente diga, lo que la gente crea sobre tu pasado. Dios te quiere usar. Con mayor razón si la sociedad te desprecia. Segundo obstáculo, experiencias de sufrimiento. Hay hechos que prácticamente todas las personas hemos experimentado o experimentarán durante la vida que naturalmente provocan sufrimiento. El fallecimiento de un ser querido, el abandono de un padre o de una madre, el maltrato que has recibido proveniente de un ser querido, la infidelidad de la pareja, la traición de alguien en quien tú confiabas, y así podemos establecer un largo etcétera de situaciones que hemos vivido que nos pueden provocar este sufrimiento. Alex, ¿me puedes pasar una botella de agua que tengo ahí en la mochila, en el bolsillo de afuera? Por favor, se me seca un poco la garganta, perdón. Mientras tanto, les pido que si quieren, busquen Primera de Pedro, gracias, bro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Voy a leer la versión NTV. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Lo voy a leer yo. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Entonces podemos ver que servimos a un Jesús que sufrió, que fue traicionado, que fue acusado injustamente de cosas que no hizo, porque él nunca hizo nada indebido. Jesús sufrió por hacer lo bueno, por hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y en una sociedad corrompida como la nuestra, y en cualquiera de las sociedades que hay en el mundo, porque esto no es solo un problema de nuestro país, desde luego que hacer lo correcto, lo que es correcto delante de los ojos de Dios, significará que hay personas alrededor tuyo que te van a apuntar y te van a considerar como una persona tonta, o como una persona rara, o como una persona que no entiende. No hay nada más raro en nuestra sociedad que un joven que no diga groserías. No hay nada más raro en esta sociedad que un joven que rechace consumir alcohol o drogas teniendo la oportunidad de hacerlo. No hay nada más raro en nuestra sociedad que un joven o una pareja joven que se proponga y se prometa a sí mismo guardarse en santidad hasta el matrimonio. No hay nada más raro que eso. Yo dudo que alguien te diga, oh, qué bacán, tú no dices groserías, oh, que eres un tipo bacán, yo quiero ser como tú. No, ¿verdad? Generalmente los referentes, lo que promueven, los referentes de la juventud, lo que promueven es precisamente este tipo de conductas. Y todos los que estamos acá sabemos que Jesús no avala ese tipo de conductas. Entonces, si tú estás sufriendo hoy día porque las personas alrededor tuyo te desprecian, porque tú tomas decisiones que a Jesús le agradan, estás experimentando en otra dimensión el mismo sufrimiento que experimentó Jesús. A él le pasó exactamente lo mismo que a ti. Y por eso él te entiende. Y si eso te pasa, estás precisamente siguiendo tu llamado. Porque uno de los obstáculos va a ser el sufrimiento, porque producto de una sociedad que corrompió su corazón y que lo transformó en piedra, no entienden el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Y es ese sufrimiento, precisamente, el que te va a hacer entender de mejor manera a las personas que sufren alrededor tuyo. Porque solo cuando has sufrido puedes entender el sufrimiento de otro. Y es eso lo que te permite conectarte
emocionalmente con otra persona. Porque el llamado no se trata solamente de talento. El llamado se trata de servir a otras personas. Tercer obstáculo y último, la falta de esfuerzo. La vida cristiana tiene avances, pero también hay momentos en que nos estancamos, e incluso momentos en que retrocedemos. Y hablo por mí, no estoy pensando en nadie de los que está acá, hablo incluso de mi propia vida. Durante estos dos últimos estados, vale decir, el momento en el que tú te estancas o en el momento en que tú retrocedes, son esos los momentos que está esperando el enemigo para atacarte. El negocio del diablo es que tú no recuerdes que él existe, pero él existe y está esperando ese momento en que tú te estanques o que tú retrocedas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, en NBI, dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida cristiana es como una carrera con obstáculos, es como un deporte en ese sentido. A veces son nuestras propias inseguridades, por ejemplo, producto de la autoestima, las que nos provocan esos obstáculos. A veces son amistades o relaciones que no nos edifican. Y a veces son las mismas personas a las que Dios nos llama a bendecir las que nos dañan. Y a veces también pueden ser simplemente sucesos desafortunados. Muchas veces conversaba una vez con un pastor de otra ciudad. Me decía, en nuestro primer año que el Señor nos llamó a una ciudad nueva que no conocíamos, nos vinimos con mi esposa recién casados. Ellos tuvieron una pareja de gemelos y uno de los gemelos falleció a los pocos meses de haber nacido. Y eso, claro, no fue una inseguridad, no fue que fueran malos cristianos. Hasta el día de hoy ejercen el pastorado. Y son tipos de obstáculos que no podemos entender. Es un suceso desafortunado. Es algo que les pasó. Pero sin embargo, porque grande fue el obstáculo, grande también y fuerte es su llamado. Mientras más grande sea el obstáculo que superes, más fuerte es tu llamado. Si tú sientes hoy día que tu vida cristiana no avanza, si tú sientes que avanza pero te estás enfrentando a un obstáculo que es muy difícil, que tú sientes que no lo puedes superar, a Dios pídele sabiduría. Él te la va a dar. Conversa con tu pastor, conversa con algún líder, con algún amigo que su vida te edifique, que te dé confianza. Lo bueno de ser iglesia, ¿y por qué estamos juntos? ¿Por qué no está cada uno en su casa? Porque juntos podemos luchar contra los obstáculos que se nos avecinan. Yo me imagino, los que saben, yo provengo de la costa y allá yo en algún momento de mi vida practicaba surf. ¿Y por qué en general, si ustedes se fijan, los surfistas suelen andar en grupo y no solo? Porque enfrentan grandes olas. Y por ejemplo en Totoralillo, que es una playa que yo conozco mucho, si tú estás solo, las olas te pueden llevar a un lugar donde te puedes golpear con una roca. Y es necesario que haya un amigo cerca para que te pueda llevar hasta la orilla. Yo en algún momento fui el que me golpeé con alguna de esas rocas, y en algún momento fui el que me tocó sacar a alguien que se había golpeado en esas rocas. Y ser iglesia es algo parecido. Enfrentamos olas grandes, enfrentamos olas que quizás solos podrían destruirnos, pero si las enfrentamos juntos, sí podemos superar el obstáculo, porque juntos, con la fuerza de Dios, es precisamente lo que nos permite superar esos obstáculos. Un último versículo, el último. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama.
por medio de Cristo Jesús. Yo le hice un spoiler en la semana. Anoté esto. El lugar de tu llamado está en la intersección, por lo que le gustan las matemáticas, en la intersección entre tu pasión y las necesidades de las personas. Tengo que ser leal con el pastor Josiah Hansen, de quien tomé esta frase. Lo único que me quiere decirte es: sigue tu llamado. Identifica el llamado que Dios puso en tu vida. Hay personas que están esperando que Dios bendiga sus vidas a través de ti. Si tú no sigues tu llamado, no solo estás desobedeciendo a Dios. Si tú no sigues tu llamado, te estás privando a personas de la bendición que Dios tiene para sus vidas. Y Dios quiere bendecirlos a través de ti. No a través del que está a tu lado, a través de ti. Esto es un llamado personal. Luchamos juntos en grupo. Pero Dios te está llamando a ti. No hay ningún cristiano que pueda decir: Dios no tiene ningún llamado para mí. Porque eso no es cierto. Y no hay ninguna circunstancia en tu origen, en tu pasado, que sea un obstáculo para que Dios te use. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor.